Bienvenidos queridos hermanos y amigos a este devocional diario. Bienvenidos a nuestra página SMI Reforma El Salvador. Tengo el placer, el honor de poder dirigirme a ustedes y tener la reflexión del devocional en esta mañana. Quiero pedirles que me acompañen a una oración para poder pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Oremos. Cariñoso Dios, bendito Padre, gracias Señor por la vida, gracias por todas sus bondades, gracias por darnos su palabra bendita, para darnos aliciente, para darnos esperanza, para darnos fuerza. Que el mensaje de esta mañana nos dé energía, fortaleza, vigor, confianza, para poder emprender las labores de este día. Sostenga y bendiga a cada hijo suyo. Oro Señor para que usted nos ayude y para que nos ayude también a poder ser fieles, valientes, Señor, y rectos en nuestras palabras, en nuestro testimonio cuando se requiera ante los demás. Bendiga el estudio de esta mañana, denos del poder de su Espíritu Santo y bendiga, Señor, a cada hijo suyo. Bendiga a nuestra familia, denos de su paz. Gracias, Señor, por la libertad de culto que tenemos. Ayúdenos, bendíganos, protéjanos y perdone nuestros pecados. Lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos estudiando la matutina El Cristo Triunfante. Y este día 5 de octubre el tema de nuestro devocional es el testimonio de los guardas de la tumba. Bueno, hablaremos un poco acerca de esta experiencia, ¿verdad? Que está basada, vamos a leer el versículo primeramente que se encuentra en Mateo 28:4. A la letra dice: y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Bueno, quisiera invitarles a que ustedes también, ¿verdad? Para tener una mayor amplitud acerca de esta reflexión, lean el capítulo 28 completo, porque ahí verán muchos detalles de los que trataremos de solamente tocar superficialmente, y también de los capítulos anteriores, porque allí, ¿verdad?, nosotros nos daremos cuenta acerca de la planificación que habían llevado a cabo las autoridades judías, junto, ¿verdad?, con la colaboración del poder romano, para poder seguir, ¿verdad?, en su obra para destruir al Hijo de Dios. Recordemos, y anteriormente, por lógica, nuestro Señor Jesús había sido entregado ante las autoridades judías, había sido enjuiciado no solamente por ellos, sino también, ¿verdad?, por el poder romano, Pilato, Herodes, entre otros. Y al haberse visto que era inocente, sin embargo, Jesús tuvo que ser crucificado. Ese era su destino, era la forma como Él nos rescataría. Y llegó el momento que Jesús tiene que descansar. El día de reposo pasa en la tumba de José, pero Él había dicho que al tercer día resucitaría. Ahora, veamos un poco el contexto del pasaje que hemos leído. El versículo que hemos leído de Mateo 28:4 ocurre durante el relato de la resurrección de Jesús. Después de su crucifixión, los líderes judíos pidieron a Pilato que pusiera guardas en la tumba para evitar que los discípulos robaran el cuerpo de Jesús. Esa era la idea que tenían los dirigentes judíos, de que los discípulos, de manera maliciosa y astuta, pudieran, ¿verdad?, robar el cuerpo de Jesús. Eso lo encontramos en Mateo 27, versículo 62 al versículo 66. Pero pasó algo, que al amanecer del primer día de la semana, un ángel del Señor descendió del cielo, dice el escrito bíblico, en Mateo 28, 2 y 3, y removió la piedra. La Biblia describe que su apariencia fue como un relámpago. Ahora, entonces, el versículo número 4, lo que describe es la reacción de los soldados romanos ante esa manifestación sobrenatural. Eso es lo que dice el versículo. Pero el versículo dice varias cosas que son muy interesantes. Por ejemplo, el versículo 4 resalta el miedo y el temblor, ¿verdad?, que provoca el miedo en estos soldados, en estos guardas. También
dice que quedaron como muertos. Veamos algo y tratemos de analizar la situación. Cuando hablamos acerca de un soldado, nosotros llegamos al entendimiento que los soldados son hombres acostumbrados al peligro, como lo eran estos soldados romanos. Estamos hablando de personas disciplinadas, de personas caracterizadas porque son valientes. Sin embargo, en esta ocasión, el resplandor celestial de este ángel y la manifestación del poder divino lo sobrecogió completamente. Hay algunas versiones de la Biblia que cuando dice, ¿verdad?, la parte esta, temblaron, se traduce como fueron sacudidos o fueron conmovidos violentamente. Entonces estamos hablando de que no era un simple temblor de piernitas, ¿verdad? Como a veces a nosotros, cuando estamos un poco ansiosos, nerviosos, sentimos ese temblor. No, estamos hablando acerca, ¿verdad?, de una sacudida fuerte por causa del miedo. En otras palabras, ¿verdad?, podríamos decir que esta es una forma literaria en la cual se trata de demostrar que el poder celestial supera la fuerza humana. A tal grado fue la impresión que llevaron estos soldados romanos que la Biblia también dice que quedaron como muertos. Ahora, para aclarar esto, debemos de decir, ¿verdad?, que no es que murieron literalmente, sino que quedaron paralizados, o sea, quedaron sin fuerza, probablemente se desmayaron. Creo que en más de alguna ocasión ustedes han visto personas de una impresión fuerte se desmayan. Pues podríamos decir que es lo que sucedió con estas personas. Lo que hace impresionable la escena es de que no eran cualquier persona, no eran personas frágiles de espíritu, sino, ¿verdad?, personas que estaban educadas, disciplinadas o adiestradas para situaciones de verdad impresionantes, una guerra, ¿verdad?, ver muerte, ver cosas quizás para las cuales nunca habían visto, no estaban preparados. Lo cierto es que este tipo de personas manifiesta esta condición por la manifestación del poder divino. Podríamos comentar también, ¿verdad?, de que de esta forma la palabra de Dios trata de enfatizar que los hombres poderosos, los hombres armados, como los que estaban en esta ocasión custodiando la tumba de Jesús, pueden quedar también desarmados o impotentes ante la presencia de un solo ángel. Y también esto es algo muy irónico, ¿saben? Porque en realidad estas personas que habían sido contratadas para poder evitar cualquier divulgación de algún mito o de algún estratagema, como lo dije, de parte de los discípulos de Jesús, fueron ellos, ¿verdad?, al contrario, los instrumentos que sirvieron para divulgar como primeros testigos del poder del cielo y de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Me llama la atención porque a veces el Señor hasta de los malos, de los impíos, de los que están empecinados en ser contrarios a la voluntad de Dios, a ellos mismos Dios los puede utilizar para poder establecer sus planes. Hay algo muy importante porque siempre el enemigo ha estado buscando instrumentos para poder evitar que se divulgue, que se proclame, ¿verdad?, el poder de Dios, su mensaje, el evangelio, las obras maravillosas de Jesús. Y estos soldados romanos, estos guardas romanos estaban con ese propósito. Ellos estaban allí, ¿verdad? Y estaban allí para evitar algún espectáculo, pero al final fueron testigos, pudieron contemplar, ¿verdad?, a ese poderoso ángel que venía para poder despertar o llamar, más bien, en la expresión de la tumba al que descansaba, al que había muerto por nuestros pecados. El devocional de Cristo Triunfante da algunos comentarios acerca de lo sucedido y voy a leer un poco acerca de lo que transmite el espíritu de profecía. Cuando el séquito celestial quedó oculto de su vista, los guardias se levantaron y tan prestamente como los podían llevar sus temblorosas piernas, se encaminaron hacia la puerta del jardín. Tambaleándose como borrachos con una palidez mortal en sus rostros, contaron las nuevas maravillosas a cuantos se encontraban. Vean qué interesante. Los mensajeros
los precedieron y fueron a los sumos sacerdotes y dignatarios informando lo mejor que pudieron lo que había ocurrido. Los guardias iban a donde estaba Pilato, pero las autoridades judías y los sumos sacerdotes y príncipes ordenaron que fueran traídos primeros a su presencia. Estos soldados ofrecían una extraña apariencia, temblorosos de miedo, con sus rostros pálidos, daban testimonio de la resurrección de Cristo y también de la multitud que traía consigo por ser aquel que tiene el poder de dar la vida. Qué interesante la experiencia, el privilegio grande que tuvieron estos guardas, estos custodios, ¿verdad?, romanos. Y aquí vemos también cómo los judíos, ¿verdad?, trataron de impedir, ¿verdad?, a toda expensa el que estas personas testificaran. La historia nos dice, la historia bíblica, que los guardas no habían tenido tiempo para pensar para decir otra cosa que no fuera la verdad de lo que habían experimentado. Creyeron que su historia, fíjense qué es lo que pensaban los soldados romanos. Ellos creyeron que su historia habría de ser valorada por aquellos hombres supuestamente justos que los habían empleado, refiriéndonos a los rabinos, a los dirigentes, a los sacerdotes judíos. Sin embargo, caso contrario a lo que ellos pensaban, este informe no agradó a los gobernantes judíos. De esa manera que los judíos, ¿verdad?, toman otra estrategia, forman otro plan para poder, ¿verdad?, callar el testimonio de estos soldados romanos. ¿Qué es lo que hicieron estos dirigentes judíos? Esta matutina nos dice que los soldados fueron sobornados para que informaran la falsedad y los sacerdotes le garantizaron que si este asunto llegaba a los oídos de Pilato, como seguramente ocurriría, ellos se harían responsables de las acciones de los soldados. ¿De dónde sacamos esta idea? Bueno, de la Biblia. Si ustedes leen siempre en el capítulo que estamos estudiando, los versículos 11 hasta el versículo 15, la Biblia describe exactamente lo que estamos comentando. Y vamos a leerlo para mayor seguridad de lo que estamos tratando de explicar. Versículo 11 al versículo número 15. Mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Vea qué interesante. Diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Hagamos una pausa aquí y empecemos a comprender de que el hecho de que los soldados reconocieran una falta tan grave como la era descuidarse de sus labores como vigilantes, los hacía meritorios a que fueran castigados severamente con la muerte. Sin embargo, los judíos les hicieron creer de que al pasar eso, ellos, ¿verdad?, estarían allí para poder, ¿verdad?, intervenir para la seguridad de estos soldados romanos. Los judíos lo que querían era que no se testificara, que no se hablara de lo que había sucedido. Ahora, el versículo 14 dice, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y versículo 15, pongan atención también lo que dice. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. O sea, hicieron caso, obedecieron. Y dice la Biblia, este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y esto es lo que a mí me sorprende. Me llama la atención porque esa versión que se mantuvo de que los discípulos de Jesús entraron, ¿verdad?, mientras estaban descuidados los soldados y hurtaron el cuerpo de Jesús, esa versión, según lo que dicen algunos historiadores judíos, se mantuvo durante varios siglos. Esa tergiversación de lo ocurrido en la tumba vacía
Inclusive algunos historiadores dicen que apareció en los ataques judíos y paganos contra el cristianismo. Vemos nosotros evidencias de cómo es que una mentira puede cambiar el destino no solamente de unas personas, de una nación. Hasta el día de hoy la nación judía no reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Hasta el día de hoy ellos siguen esperando, ¿verdad?, que sea el cumplimiento del Mesías que habría de venir. Y el Mesías vino. El Mesías fue asesinado por sus mismas órdenes. Y aun cuando tuvieron la oportunidad de testificar de la fidelidad de las palabras de Jesús, de las profecías que se cumplieron, hicieron todo lo posible por acallar a aquellos que tenían la verdad. Y estuvieron mejor dispuestos a engañar, ¿verdad?, a muchas generaciones seguramente, y evitarles de que supieran de lo que había sucedido. Sin embargo, algo muy maravilloso que yo encuentro en la misericordia de Dios es que aun cuando el enemigo tratará de acallar la luz, tratará de evitar que resplandezca esa luz, que el evangelio, que la verdad sea pregonada, siempre habrán personas a las cuales se les transmitirá el conocimiento. Así como estas personas que se encontraron en el camino de estos soldados temblorosos, y estos hombres sin pensar consecuencias de nada les dijeron lo que había pasado, y estos fueron y contaron a otros. Hasta el día de hoy nosotros conocemos la verdad. Y está escrito en los evangelios para que nosotros veamos lo que sucedió. Aun cuando estos soldados decidieron callar, no lo hicieron definitivamente. Hubieron personas a las cuales les expresaron, les dieron testimonio de lo que sucedió en la tumba de Jesús. Y queridos hermanos, como consecuencia de eso, nosotros hoy en día, ¿verdad?, podemos entender lo que ha sucedido realmente y afirmar nuestra fe a dos aspectos: en que Cristo murió por mis pecados. Número 2, en que Cristo resucitó. Y con ellos dos, yo tengo la esperanza del perdón. Yo tengo la esperanza de una vida en la cual Dios puede darme de su justicia. Y número 2, yo estoy seguro de que aun cuando la muerte pueda llegar a mi vida, Jesús me promete resucitarme, porque Él resucitó de la tumba de José. Ahora, la muerte y la resurrección de Jesús fueron dos acontecimientos que abrieron la puerta para que muchas personas llegaran a creer en Él. Y esta matutina dice que muchos llegaron a creer en Jesús cuando contemplaron las terribles escenas que ocurrieron. Recordaron la voz que se oyó al pie de la cruz en medio del ruido de la confusión. ¿Cuál voz? ¿A quién se refiere el espíritu de profecía? ¿Quién, por el testimonio de quién es que estas personas llegaron a creer? Pues el espíritu de profecía y la Biblia nos dice que fue aquel centurión que estaba al frente de la cruz de nuestro Señor Jesús, que vio cuando nuestro Señor Jesús clamó, cuando nuestro Señor Jesús expiró, y fue este centurión el que dijo, no fue otro judío, sino un centurión el que dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Todas, dice, las miradas se volvieron hacia el lugar de donde provino la voz. ¿Quién había hablado? Era el centurión y un grupo de soldados romanos, paganos e idólatras. Saben, cuando yo leo esto, me llena de mucha emoción, me siento afortunado y bendecido porque quizás estos soldados paganos, idólatras, estos romanos, que quizás nosotros los podemos ver como despiadables, son mejores personas que yo. Y estas personas creyeron. Y yo, siendo una persona mala, indigna, Dios me ha permitido conocer, creer este mensaje. Y me permite también a mí testificar de lo que Él ha hecho, no solamente en el plan de salvación, sino también lo que ha hecho en mi vida. Ahora, ¿qué es lo que provocó en estas personas a que no se abstuviesen de confesar su fe en Jesús? ¿Qué fue lo que los iluminó? ¿Qué fue lo que los convenció? Pues esta matutina dice que fue el sermón que fue pronunciado en cada acto de Cristo, aún en el silencio de Jesús siendo sometido a crueles abusos.
viendo aquel cuerpo lacerado, herido y quebrantado que pendía de la cruz, esas cosas fueron las que provocaron, las que movieron, las que impulsaron a este centurión y a muchas personas más a que reconocieran a Jesús como el Salvador del mundo, a que reconocieran a aquel hombre, al hijo del carpintero, como no el hijo del carpintero, sino como el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué provoca en mí el conocer todas las cosas que sé acerca de Jesús? ¿Testificamos como debería de ser o callamos? ¿Será que hay algo que nos ha sobornado para que nosotros también, verdad, enmudezcamos como lo hicieron aquellos soldados romanos? ¿O seremos como ese otro soldado romano, ese centurión que estaba al pie de Jesús y dijo, en verdad, este hombre era el Hijo de Dios? Dos opciones tenemos. Lo cierto es que hay un siervo de Dios que dijo algo que movía a la iglesia en ese tiempo. No solamente era él, era algo que movía a todo creyente, todo cristiano. Y es lo que está contenido en el libro de Hechos 4:20. La palabra de Dios dice por medio de su siervo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pablo, Pedro, los apóstoles, todos aquellos, la iglesia primitiva, predicaban con denuedo, predicaban con fervor, anunciaban que Cristo había muerto, había resucitado y que volvería por segunda vez. No podían callar, sin importar que se les amenazara de muerte, sin importar que se les azotara, que se les encarcelara, sin importar que se les quitaran sus bienes. Nada era mayor, nada era suficiente. El testimonio de lo que habían visto, de lo que habían escuchado, era mayor a cualquier beneficio o bienestar temporal. Hoy nosotros somos llamados a lo mismo. Aquellos soldados romanos, aquellos guardas de la tumba de José, podríamos decir no testificaron, pero también mentiríamos porque sí lo hicieron. Lo hicieron. Hubieron algunas personas que oyeron el testimonio directo de estos soldados, pero también hubieron personas con poder supuestamente que los acallaron. Que nada nos acalla a nosotros, queridos hermanos. Hablemos del amor de Jesús, hablemos de la salvación, hablemos de ese ser que vino, que murió, resucitó y que ha prometido volver para llevarnos a ese lugar donde Él ha preparado, ¿verdad?, moradas para cada uno de nosotros. Ese tiempo pronto vendrá. Así que, hermanos queridos, testifiquemos nosotros las maravillas que Jesús ha hecho sobre nosotros. Y recordemos el pasaje. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Dios les bendiga en este día, les dé fuerza en su trabajo. Testifique de Jesús. En la escuela usted también puede testificar de Jesús. Donde se encuentre, en el hospital, quizás en una clínica, qué sé yo. Son oportunidades que el Señor nos da para que podamos testificar, podamos contar no solo lo que hemos visto y oído, sino lo que ha hecho en nuestras vidas. Dios les bendiga en este día, es mi deseo y oración. Amén. Concluyamos con una oración, mis queridos hermanos y amigos, para poder terminar con nuestra reflexión de este día. Oremos. Amante Dios, soberano Padre que esté en el cielo, muchas gracias, Señor, por su palabra. Gracias por la oportunidad que nos dio de reflexionar en este evento tan maravilloso como es la resurrección de nuestro Señor Jesús. Gracias porque nos muestra, Señor, su gran poder, superior en gran manera a la del enemigo y a la de cualquier fortaleza humana. Señor, ayúdenos para no tener miedo de testificar todo lo que usted ha hecho en nuestras vidas. Ayúdenos para compartir las buenas nuevas de salvación a quien los necesita. Denos de su paz, guárdenos en este día, bendiga a cada hijo suyo y gracias, Señor, por su palabra. Gracias por la libertad de expresión y por todo lo que hasta aquí nos ha dado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hemos concluido de esta manera. No me queda más que desearles un feliz día, lleno de éxitos. Dios les guarde de peligro, de cualquier situación y hasta una próxima ocasión. Paz a vosotros. Amén.